La biodescodificación es una terapia que ve la enfermedad desde la biología, desde el sentido biológico. El Dr. Hammer fue el primero que descubrió que toda enfermedad tiene un origen emocional. La enfermedad está causada por algún acontecimiento preocupante, por alguna desilusión. Cuando se repasan cuidadosamente los hechos anteriores a la dolencia, siempre se descubre que alguien había herido tus sentimientos. El Dr. Hammer, una de las leyes que estudia y prueba, es que todas las enfermedades están causadas por un impacto emocional y dependiendo de la intensidad de la dolencia o la enfermedad, ese impacto emocional ha sido de mayor o menor intensidad también. No es lo mismo el impacto emocional que ha causado un herpes labial o una gastroenteritis que el impacto que causa un cáncer. El herpes o la gastroenteritis tienen detrás una emoción mucho más pequeñita que un cáncer, por ejemplo. La enfermedad está causada por la misma proporción, en la misma proporción que el conflicto o la preocupación que se ha vivido. No es lo mismo el conflicto emocional que vives si alguien te echa una bronca o ha herido tus sentimientos que el conflicto que vivió el Dr. Hammer cuando le asesinaron a su hijo y luchó después por hacer justicia para detener al asesino de su hijo y no consiguió que se hiciera justicia porque el asesino fue un aristócrata famoso y no lo condenaron por ser quien era. Si una persona tiene un pequeño eczema o psoriasis, en un codo por ejemplo, el conflicto que ha vivido es muy pequeño, pero si tiene todo el cuerpo cubierto de eczemas o psoriasis, es porque ha vivido un conflicto muy grande. Y cuando se ha vivido un conflicto emocional muy grande, es más fácil de recordar que cuando ha sido algo pequeño. En este caso, cuando sale algún tipo de erupción en la piel, está relacionado con un conflicto de separación que ha vivido o que vive la persona. Esto significa quererse alejar o acercar a alguna situación o a alguna persona. Si estás siendo, por ejemplo, acariciada por alguien que te molesta, que sientes una repulsa, pues entonces tu piel responde con una erupción. Igualmente, si deseas tener contacto con alguien que quieres que esté a tu lado, pero no lo tienes, o no tienes ese contacto deseado, no te toca o no viene a verte. Entonces tu piel también responde con alguna eczema en la zona donde la persona desea ser acariciada o tocada. Estos ejemplos los vemos con frecuencia en relaciones de parejas que se han roto y uno de los dos ha abandonado al otro, dejándolo con el deseo de esas caricias, de ese contacto. Yo recuerdo un caso en mi familia de un bebé al que le salió una dermatitis en los labios justo 2 días después de incorporarse su madre a trabajar y dejar de darle el pecho. El bebé sufrió un conflicto de separación y afecto con el pecho de su madre. Y los labios, el lateral de la mejilla y el pecho y también el hombro que tenía en contacto con su madre mientras era amamantado, pues fueron las zonas donde tuvo esa dermatitis. Y a este bebé ningún medicamento le curaba la dermatitis. En cuanto empezó a tener uso de razón, con unos 3 años, y comprender que su madre se iba cada día a trabajar, pero que volvía cada día y no lo abandonaba, fue entonces cuando progresivamente fue desapareciendo su dermatitis. Los seres humanos no nos damos cuenta de muchos de nuestros sentimientos porque no nos gusta reconocer que somos infelices. Y si sucede algo que nos pone tristes, tendemos a bloquear el sentimiento triste como si no hubiera existido. Solamente con biodescodificar cualquier enfermedad, solo con buscar el origen emocional es suficiente muchas veces. No hace falta tomar nada ni hacer nada, ningún tratamiento. El sentido biológico de la enfermedad es que pienses más en esa dolencia, en esa erupción que tienes en la piel, o en esa tortícolis, o en el dolor de cabeza que tienes físicamente. Y que no pienses en el dolor emocional que te produce eso que te ha pasado, o eso que te han hecho, o la bronca que te han echado,
o el trauma emocional más grande que has vivido, si es el caso de una enfermedad más grave. Están sobradamente demostradas las conexiones que hay entre las emociones, la mente y el cuerpo físico, la interrelación que existe en el funcionamiento del sistema inmunológico, del sistema neuroendocrino y las emociones. Según el Dr. Hammer, para que exista un conflicto emocional, tiene que ocurrir algo en tu día a día, en tu vida cotidiana, de forma inesperada. Algo que no lo veas venir. El bebé no se esperaba ni vio venir que su madre lo abandonara cada día para irse a trabajar. O si de pronto algún familiar te ha echado una bronca que no esperabas, o te han despedido del trabajo de pronto, sin motivos aparentes, sin esperarlo. Porque si cada día tu jefe te dice que el trabajo está mal y que el negocio va decayendo, el hombre te lo va diciendo y tú te vas preparando y pues no sufres ese impacto. Igualmente, si una persona recibe la noticia de su pareja que le abandona, sin esperarlo, sin haber sucedido nada antes, por lo tanto, esto es algo inesperado, esto es algo que influye para crear un conflicto. Entonces, si es inesperado, crea un conflicto emocional. El Dr. Hammer también dice que si ese conflicto emocional lo vives en soledad y no lo cuentas o no lo compartes con nadie, o si lo cuentas a alguien no eres comprendido ni eres apoyado, o no te hacen caso o no le dan importancia, y tú te sientes solo, te sientes sin apoyo y viviendo tu conflicto dramático en soledad. Y si no le encuentras una solución satisfactoria para ti, no encuentras tranquilidad porque has superado tu límite, pues entonces, si has superado el límite que tú toleras, eso te va a causar sí o sí una dolencia o una enfermedad. Dependiendo de la educación que hayas recibido y de las creencias que tengas instaladas en tu interior, dependiendo de si te tomas las cosas bien o te las tomas mal, si eres alegre o eres con tendencia a la tristeza. También depende de si eres temeroso o con tendencia a la ira o a ser rencoroso, o si le das muchas vueltas a la cabeza, o eres muy sensible y se te hiere con mucha facilidad. Todo esto va a construir tu límite de tolerancia, lo que tú eres capaz de tolerar. Hay personas que una misma cosa se la toman de diferente manera. Una persona se ríe con una película y otra persona se aburre con esa misma película. Una persona se siente feliz solo con estar vivo y respirar y tener dos piernas para caminar, y otra persona vive amargada porque de momento no ha conseguido el sueño o el deseo que tiene desde hace tiempo. Y todas esas ideas y creencias que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida nos van a dar ese límite o esa capacidad de tolerancia, que es muy importante para que en ese momento en el que sucede la desilusión, en el que sucede la decepción y que el conflicto se viva en soledad y sin apoyo de nadie, pues no afecte en el cuerpo demasiado. Para hacer una buena biodescodificación emocional es importante que sepamos si somos diestros o somos zurdos, porque el lado izquierdo del cerebro rige y controla la parte derecha del cuerpo, y el lado derecho del cerebro rige y controla la parte izquierda del cuerpo. Esto se entiende bien cuando una persona ha sufrido un derrame cerebral en el lado izquierdo del cerebro y se le paraliza el lado derecho del cuerpo. Y si el derrame ha sido en la parte derecha del cerebro, igualmente va a paralizar el lado izquierdo del cuerpo. Está cruzado. Y saber si eres diestra biológicamente o diestro de nacimiento es importante para hacer un buen diagnóstico y una buena biodescodificación, porque las personas zurdas tienen al contrario la lateralidad del cerebro. La biodescodificación nos indica que debemos ser responsables de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y de nuestras emociones, y también de nuestros actos. La clave de nuestra curación está en reflexionar y analizar en qué no somos coherentes,
qué situación hemos vivido de forma conflictiva y nos está produciendo un síntoma o una dolencia. Hay que averiguar qué emoción hay detrás de cada síntoma que tengamos. Debemos ser conscientes y tener mucho cuidado con los pensamientos, con las emociones y con las acciones de las personas que nos rodean. Es muy normal y frecuente caer enfermo después de las fiestas navideñas, en las que nos reunimos con la familia. Y si te molestó el comentario de algún cuñado, de alguna cuñada o de alguien, o no toleras reunirte, por ejemplo, con tu suegra, pues eso va a crearte una situación conflictiva que puede acarrearte desilusiones, decepciones y tendrás un resfriado o una gripe después de la fiesta, porque la desilusión bajó también tus defensas a la vez que te entristeció. Tú te deprimes y se deprimen también tus defensas y no cumplen su función correctamente, dejando pues que los virus y los parásitos invadan tu cuerpo. Y caes enfermo para darte importancia, para hacerte querer. Y los niños igualmente viven sus propios conflictos y los conflictos también de los padres y se ponen enfermos por las discusiones de los padres, por los conflictos de los padres. Y en lugar de tratar al niño cuando está enfermo, habría que tratar a los padres. Y a medida que los padres vayan solucionando sus conflictos, el niño dejará de enfermar. También hay que saber que algunos niños ya nacen con enfermedades, algunas veces porque han vivido un conflicto en el vientre materno, han absorbido los sentimientos y las emociones vividas por la madre, y otras veces se les ha transmitido por los genes al feto, al bebé, algún conflicto no resuelto de alguno de los padres o de los antepasados, abuelos, bisabuelos, y ese bebé ya nace con esa dolencia heredada para reparar. En este caso hay que hacer biodescodificación con los padres para mejorar o curar al bebé, y si ya es mayor y comprende, hay que hacer que libere los conflictos que provocaron su enfermedad. La vida nos habla con susurros y si no escuchamos esos susurros, nos habla más alto. Y si todavía no podemos o no sabemos entender o no queremos escuchar, la vida nos sigue hablando más y más alto hasta que nos da un grito, nos da un alarido. Y ese grito es el dolor, la enfermedad o un accidente. Y la enfermedad no es lo más importante, aunque sí es lo que más nos llama la atención. La intensidad de los síntomas que tengamos, el dolor y la incomodidad está relacionado con el tono de voz que emplea la vida y nuestro subconsciente para comunicarse con nosotros. Por lo tanto, tener una pequeña dermatitis es como un susurro y un cáncer es un grito muy fuerte. Para hacer una buena biodescodificación y curarte, lo primero que debes averiguar es desde cuándo tienes esos síntomas de enfermedad. Ver qué órganos están relacionados y la intensidad de esos síntomas. La zona del cuerpo donde están esos síntomas nos pueden decir de forma muy clara la procedencia del mensaje que tu cuerpo está expresando. Y en la fecha en la que empiezan a aparecer los síntomas de enfermedad, tuvo que suceder días antes algún acontecimiento que te contrarió o que te hizo sentir mal, una emoción que te has tragado y ahora se está manifestando en tu cuerpo porque no has podido expresarlo antes y te lo has tragado. Es muy frecuente tener un herpes en los labios después de una reunión familiar o de las Navidades por haber tenido que dar un beso a un familiar al que no toleras, al que no soportas y te has tenido que tragar los comentarios de tu familia. Y una gran cantidad de enfermedades están creadas por aguantar esas reuniones familiares donde se hacen desprecios y se hacen comentarios fuera de lugar que consiguen herir la sensibilidad de cualquier persona. Y es que muchas veces la familia te ataca de forma directa y te hace daño, causando enfermedades prolongadas en el tiempo. Muchas veces pues callamos esos ataques verbales
por no liarla y por quedar bien ante todos. Y lo que hacemos es tragar y somatizar esos sentimientos heridos. Y solo con tomar conciencia del acontecimiento que te produjo esos síntomas o enfermedad se puede curar la dolencia que tienes. Pero hay una manera totalmente efectiva para curarse y es el perdón. Si eres capaz de perdonar de corazón, de perdonar con amor y dejar atrás los resentimientos, pues entonces consigues el milagro de la curación rápida. Al perdonar existe una transformación en tu cerebro. Y tu cerebro, pues lo que hace es que invierte la orden de enfermedad. Y tu inconsciente no tiene necesidad de expresar a través de tu cuerpo con enfermedad o dolor. El cuerpo está dando gritos y alaridos, expresando lo que tu mente calló. El conflicto emocional se resuelve tomando conciencia, analizando y descubriendo la causa y perdonando con amor. El perdón de corazón es el que decide si morimos o nos curamos, porque enfermamos por tonterías, enfermamos por pequeñeces y morimos por esas pequeñeces que se quedan en nuestro interior. Para saber cómo perdonar, tengo un vídeo en mi canal que se llama Cómo quitar la rabia y el rencor acumulado y utilizarlo a tu favor. Aquí te dejo el enlace. El perdón en todo lo que sucede en tu vida lo puedes activar de forma instantánea, aceptando a cada persona, que cada persona sea como es, ya que todos somos iguales y lo único que nos hace diferentes a la hora de actuar son las experiencias vividas y el carácter heredado. Y si tú hubieses nacido en la vida de esa persona a la que guardas tanto rencor y criticas, serías igual que esa persona y actuarías de la misma manera. Esa persona que nos molesta y nos lo hace pasar mal, también a su vez es víctima de otros y no sabe hacer lo mejor para conseguir sus propósitos. Y cuando seas capaz de ponerte en el lugar de los demás y perdonar de corazón, entonces no enfermarás o te curarás espontáneamente. Pero ojo, esto no quiere decir que si alguien te molesta, si alguien te crispa de los nervios y te enferma, tengas que aguantarlo. De las personas que nos causan malestar y problemas tenemos que alejarnos. Y si no podemos hacerlo, entonces lo mejor es el perdón y aceptándola tal y como es. Yo analizo todas las situaciones de mi vida sacándole el aprendizaje y la lección para crecer y para evolucionar. Y eso te hace mantenerte en un perfecto estado de salud. Muchas personas piensan que las enfermedades nos tocan por casualidad o por genética y que cogemos un virus porque está en el ambiente y creen esto porque es lo que la medicina oficial te hace creer. Pero la realidad es otra y para curarte debes creer que tu cuerpo obedece a tu mente y a tus sentimientos. Las cepas y los virus y las bacterias están por todos lados y estamos en contacto con ellos en todo momento y todos los días. Pero no nos afectan si nuestras defensas están bien. Y nuestras defensas estarán en buen estado si nosotros estamos bien, si estamos contentos y estamos felices. Pero cuando sufrimos una desilusión o una decepción y nos deprimimos, nos bajamos, nuestras defensas también se entristecen, nuestras defensas se bajan y se deprimen. Y es entonces cuando los virus, las bacterias y todos los parásitos que conviven con nosotros nos atacan. Voy a poner un ejemplo para que se entienda de algo tan común como el virus de un resfriado. Una mujer tiene un trabajo en el que el jefe para obligar a los trabajadores a que estén continuamente trabajando al máximo y echando muchas horas, pues tiene este hombre la costumbre de atemorizarlos continuamente para que vivan con presión y temor a ser despedidos. Este hombre, este jefe, a ella y a los demás, cuando cada mes le paga el sueldo, les suele decir que se está planteando renovarle el contrato, que se tiene que pensar si los va a mantener trabajando el próximo mes. El jefe aprieta y aprieta con estas amenazas de manipulación. Y esta mujer tiene hijos, tiene hipotecas y familia que mantener con ese dinero y vive bajo una presión tremenda a diario. Y un día, al cobrar el sueldo de ese mes, le dice el jefe
que este mes le va a pagar menos dinero porque no está contento con su trabajo. Le pone mal cuerpo con sus palabras y esta mujer estuvo todo el día triste, todo el día desilusionada y sintiéndose muy, muy mal y deprimida por la gran cantidad de dinero que el jefe le había quitado. Por la noche en su casa se lo cuenta a su marido y este la consuela diciéndole que el próximo mes ya recibirá el dinero que le corresponde, que no se preocupe. Pero ella al día siguiente tiene un resfriado. Sus defensas se bajaron y se deprimieron igual que ella. Y los virus que están en todas partes tomaron su cuerpo causándole el resfriado. El marido esa misma noche le dio la noticia de que había reservado y pagado por internet un apartamento en la playa para pasar el fin de semana juntos. 2 días antes de irse a la playa, el marido llama por teléfono al número del dueño del apartamento y nadie responde. Se tira el día entero intentando contactar por teléfono y nadie sabe nada. Y este hombre pensó que lo habían timado, que lo habían estafado y que podía perder su dinero. Y de ver a su esposa con fiebre y resfriada, se desilusionó y se entristeció también él. Y le bajaron también las defensas y se resfrió. Al día siguiente lo llamó el dueño del apartamento pidiendo disculpas por haber tenido roto el teléfono. Su esposa se recuperó y se fueron a la playa el fin de semana. Pero él iba resfriado y con fiebre y empezó a sentirse mal y culpable porque no podían disfrutar del fin de semana por su resfriado. Se sintió este hombre impotente por no poder disfrutar de los placeres de la vida ese fin de semana en la playa. Y cuando no se puede atrapar ese bocado, estando en la playa y sin poder ni salir ni disfrutar, pues bajan las defensas en la boca. Y lo que sucedió es que se le llenó la boca y la lengua de llagas con infección, porque la lengua y la boca es donde está el paladar, donde están las papilas gustativas y se afectan por la impotencia de no poder atrapar ni disfrutar de ese bocado que era el fin de semana en la playa. Si este hombre se hubiese seguido sintiendo mal y culpable por haber desperdiciado ese fin de semana, sus llagas en la boca y su lengua se hubiesen prolongado y se hubiesen cronificado. Pero al regresar de la playa, este hombre vino a una consulta conmigo y yo le hice biodescodificación y su cuerpo reconoció, su cuerpo aceptó y se perdonó él mismo. Se perdonó por lo sucedido, eliminando la culpabilidad. Y al hacerlo, su boca se sanó unas horas después. Y así es siempre la biodescodificación. A veces solo con reconocer y analizar y aclarar la emoción que te está provocando la dolencia o enfermedad es suficiente. Es suficiente como para que tu cerebro invierta la orden. Pero otras veces es necesario que des un cambio interno de actitud. Si por ejemplo tienes artritis o artrosis, es posible que vivas con rabia y rencor cohibida desde hace tiempo. Si una mujer vive reprimida y es una víctima, sacrificándose por alguien, por ejemplo por el marido que representa una autoridad para ella, y continuamente ella tiene que reprimirse, criticando, rumiando esa autoridad de su marido, sin poder expresarse como desea, entonces sus articulaciones se vuelven rígidas y se vuelven dolorosas, igual que su actitud. Esta mujer está en recidiva, va solucionando pequeños conflictillos y problemas con el marido, pero va creando diariamente otros nuevos. Esta mujer en este caso no se curaría su artritis reconociendo que se la provoca solamente. Tendría que separarse del marido para curarse o tendría que dar un cambio interno para que no le afecte el comportamiento del marido. Y cuando se da el cambio, el cuerpo se recupera de inmediato. Siempre es así. Siempre. Tu subconsciente siempre va a procurar que tú no sufras a nivel emocional, va a proteger tus sentimientos y para ello expresa esos sentimientos en el cuerpo a modo de dolor o enfermedad, para que dejes de sufrir a nivel psíquico y te centres más en los síntomas de la enfermedad. La mujer que sufrió psíquicamente porque su jefe le quitó el dinero del sueldo del mes, dejó de centrarse en su tristeza y desilusión económica para centrar su atención en los síntomas molestos y dolorosos de un resfriado.
Yo hago biodescodificación desde hace muchos años y procuro ir subiendo vídeos a mi canal con el origen emocional de las enfermedades y con remedios naturales para que todo ser humano sepa gestionar su propia salud y enfermedad y se pueda autocurar a sí mismo. Yo tuve la suerte de hacer parte de mi formación con Itziar Orube, que fue profesora junto al Dr. Hammer durante más de 20 años. Y yo llevo más de media vida haciendo todo tipo de cursos y formación de distintas terapias de sanación y biodescodificación emocional. Y veo que cada escuela le añade a esto su toque personal, desviando la información original del Dr. Hammer. Y he de decir que no estoy muy de acuerdo con algunas desviaciones que se están haciendo. Me limito a aprender y a descartar todo lo que no me parece lógico o lo que me parece incorrecto. Y he conseguido tantos conocimientos del cuerpo humano, lo primero porque esto que hago es lo que amo, lo que me gusta hacer. Y eso hace que absorba todo lo que estudio y de todas las personas a las que he tratado. Y afianzo mis conocimientos con la disciplina y la constancia. Porque cuando yo estudiaba en la Escuela Europea de Shiatsu, estuve 4 años de formación y asistía semanalmente a mis clases durante esos 4 años, pero también asistía a los cursos inferiores. Yo recuerdo que cuando iba pasando de curso, pagaba también un precio más bajo por asistir a los cursos o niveles anteriores a los que iba ya pasando. Y así terminé mi formación y me saqué mi título de terapeuta de Shiatsu a la vez que asistía y repasaba a otros niveles que yo iba dejando atrás. Eso me suponía pues estar dedicando muchas horas a mi formación y a seguir repasando todo lo ya aprendido. Yo asistía a las clases que ya había dado el año anterior y el año de antes y todos. Y eso pues hacía con todas las terapias que aprendía. Y eso pues me ha hecho gastar lógicamente mucho dinero, pero también afianzar y ampliar mis conocimientos y dominio del cuerpo humano. Y toda la experiencia que tengo tratando a muchas personas durante años me lleva a la conclusión de que el dolor, los síntomas y la enfermedad son señales que anuncian un desequilibrio en una parte del organismo. Y que si eliminamos esa señal con medicamentos sin buscar la información que nos quiere dar, es como si paramos la alarma de un detector de humos que está detectando un foco de incendio. Si no le hacemos caso a esa alarma, corremos el riesgo de encontrarnos en el centro de una hoguera, de un gran fuego. Y eso es lo que hacen muchas personas cuando toman un medicamento sin intentar comprender el origen de los síntomas de esa enfermedad. Esto no significa que no vayamos al médico a hacer pruebas para ver nuestro estado de salud. Es necesario conocer el estado de salud del cuerpo con análisis. Y también podemos tomar algún medicamento que puede aliviarnos en un momento dado. Pero es necesario que no busquemos solamente hacer desaparecer el dolor o los síntomas. Es necesario que busquemos la causa que pudo originar esos síntomas. Y únicamente al querer curarse puede motivar, el querer curarse solamente ya puede motivar a una persona para que realice los cambios necesarios en la actitud, en los sentimientos y en las emociones, que son los responsables de su sufrimiento. Que tomes la responsabilidad de tu propio cuerpo es absolutamente necesaria para tener una auténtica curación. El despertar de la conciencia es lo que te lleva a tener una salud perfecta. No debemos querer curar el cuerpo sin curar antes el alma. Pronto tendré una página web y podré atender consultas en privado para hacer un diagnóstico a cualquier persona y hacer la biodescodificación correcta para curar cualquier enfermedad. Ya avisaré en un vídeo cuando tenga preparada esa página web. Bueno, pues ya solamente decirte que si te ha gustado este vídeo, compártelo con otras personas para ayudarlas a tener más salud y más calidad de vida.